Vamos a continuar. Ayer hemos empezado a revisar esta temática. Hemos ido viendo cómo el organismo, lógicamente como cualquier otro componente, tanto estructural, pero sobre todo funcional, requiere de este metal, este mineral, que lo encontramos en abundancia en nuestro planeta Tierra, pero como organismo biológico cumple un carácter muy fundamental en la vida cotidiana de cada persona. Estamos hablando del hierro, de dónde lo encontramos, cómo lo asimilamos y cómo luego llega a los diferentes tejidos. Ayer habíamos visto que la fuente nutricional, solo por recordar rapidito, viene de dos tipos de alimentos: los derivados animales y los que vienen de vegetales y legumbres, cereales y otros. Por tanto, hemos reconocido que hay dos tipos de hierro que podemos consumir: el hierro férrico y el hierro ferroso, o también llamados el hierro hemínico o hemo y el hierro no hemínico o no hemo. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la carga positiva, la oxidación. Este viene de origen animal, diferentes tipos de carnes, la absorción es más directa y se absorbe entre el 20 y 30%. En cambio, este otro, al no ser hemo, la absorción no es directa. Ayer hemos aclarado que se requiere sí o sí añadir en la dieta vitamina C o vitamina A o beta-carotenos o algún otro componente para que se pueda absorber con facilidad este nutriente, y solamente se absorbe entre el 3 y el 8%. El organismo, hemos dicho, tiene un total de entre 4 a 5 gramos de hierro, es lo más que necesita. No necesitamos mucho hierro, pero gran parte de este hierro se va a estructurar como parte integral de la hemoglobina, de la mioglobina, algunos otros grupos férricos o hemínicos, otros están añadidos a proteínas, sobre todo la transferrina, y gran parte también, el 15 y el 30%, está almacenado en diferentes células como el hígado y también en las células del sistema retículo endotelial. En una dieta, habitualmente llegamos a consumir, por teoría, entre 10 a 15 miligramos de hierro, de los cuales solamente se absorben 1 o 2 miligramos. ¿Por qué tan bajos? Porque de hecho ayer hemos aclarado que no requerimos tanto hierro, porque las pérdidas de hierro asimismo también son bajas, no son muy elevadas. Entonces, solamente requerimos diariamente esta cantidad, porque la excreción que tiene el hierro, que habitualmente es digestiva baja, solamente oscila entre 0,6 y 1 miligramo. Este es un resumen de lo que acabamos de también explicar o mencionar, pero ya con cantidades un poco más precisas de cómo se distribuye en total el hierro del cuerpo. Solamente tenemos una dieta de 10 a 15 miligramos por día, se absorbe en duodeno y en yeyuno alto. Una vez que es absorbido, sí o sí tiene que estar ligado a su proteína, porque hemos aclarado ayer que el hierro es altamente oxidativo, el hierro es altamente magnético, entre otros caracteres físico-químicos. Por lo tanto, no puede estar suelto, libre, ni en el EC ni en el IC. Tiene que estar aislado, tiene que estar quelado, porque si no, de otro modo se oxida y ya no sirve, ya no se sube. Entonces, inmediatamente ocurre la absorción, se adhiere a la transferrina, alrededor de 3 miligramos de hierro, y se transporta a los diferentes tejidos. Por ejemplo, a diferentes células y otros tejidos, para formar mioglobina, lógicamente en los músculos, para formar parte de las enzimas de la cadena respiratoria, en las células del sistema inmunológico y en el metabolismo de las células neurológicas. En la médula ósea, lógicamente, se va un buen porcentaje, 300 miligramos de hierro, para el proceso o mecanismo de la eritropoiesis, y dentro de todos los
recambio de alrededor de entre 20 y 25 miligramos de hierro de reciclamiento, porque lógicamente los glóbulos rojos sabemos que tienen simplemente un tiempo de vida promedio de 120 días. Una vez que perecen, todos sus componentes celulares se absorben a través del sistema reticular endotelial, sobre todo los macrófagos, y ellos reciclan el hierro que tienen los eritrocitos, alrededor de 600 miligramos. Entonces todo eso vuelve a recircular y vuelve a recircular, por lo que el hierro que tenemos estructuralmente, que hace un rato decíamos 4 a 5 gramos, ¿ya? No se pierde mucho, no se pierde mucho. Por eso nuestro requerimiento de hierro sigue siendo bajo. Otra parte de hierro que consumimos se va a ir al hígado, se va a ir al vaso, células del sistema retículo endotelial en gran cantidad, alrededor de 1000 miligramos de hierro, a manera de almacenamiento. Hemos ido viendo también ayer que, como son dos tipos de fuentes de alimentos con hierro y además dos variantes de hierro, el hierro ferroso y el hierro férrico, la manera en la que se absorben también son diferentes. Entonces lo vuelvo a aclarar, algo que ya hemos dicho ayer. Es muy fácil. Tenemos el citocromo duodenal, porque estas son células del duodeno, enterocitos. El citocromo duodenal de tipo B hace que el hierro férrico se convierta en hierro ferroso. Ese es un paso elemental. ¿Por qué? Porque si no hubiera este paso, todo el hierro que viene en las verduras, en cereales y otros componentes que no son de origen animal, no se lograrían absorber. No pudiéramos absorber con facilidad el hierro que vienen de esas fuentes, siendo que estas fuentes tienen mayor concentración de hierro, pero es un hierro férrico. Y el hierro férrico, repito o reitero, no nos es útil. Entonces ya tenemos un primer problema al absorber este hierro férrico, pero ya está resuelto. El citocromo duodenal de tipo B transforma el hierro férrico en hierro ferroso. Cuando ya está ferroso, a través del transportador de metales diatómicos de tipo 1, el DMT1, fácilmente el hierro ferroso ingresa. ¿Qué significa? Que la otra fuente de alimentos que contienen hierro, pero de carácter ferroso, son más fáciles y más rápidos de absorber. ¿Qué significa en otro sentido, un tanto patológico o clínico? Que si tuviéramos defectos en esta enzima, porque es una enzima que transforma el hierro férrico en ferroso, lógicamente habrían pacientes, personas que no pudieran absorber el hierro de fuentes nutricionales o alimenticias que no son de origen animal. O sea, si comemos mucha verdura, pero nuestro citocromo B, citocromo duodenal de tipo B, no está presente o está inactivo, lógicamente no podemos absorber ese hierro y no nos sería nada provechoso el comer tanta verdura y cereales. Pero hay una tercera forma en la que se puede absorber el hierro, solo que es un poco más complejo. El grupo hemo, en general el grupo hemo, de manera íntegra se puede incluir al citoplasma de los enterocitos a través del transportador del complejo hemínico. Entonces, el transportador del complejo hemínico de tipo 1 internaliza, permite y le facilita el ingreso a todo el complejo del grupo hemo, ¿ya? Y el grupo hemo luego es reducido, es oxidado para liberar el hierro, que ya viene como hierro ferroso, y directamente queda suelto en el citoplasma del enterocito. ¿Qué pasa cuando el hierro ya ha llegado dentro del enterocito? Lógicamente, vuelvo a reiterar, no puede estar en agua libre, porque si no se oxida y ya no nos sirve. Entonces, inmediatamente tiene que unirse a otra proteína, que en este caso es la ferritina.
Entonces se une a la ferritina como un complejo proteico férrico y de esa manera se almacena. Si lo necesitamos al hierro, va a ser liberado de la célula enterocítica, pero si no lo necesitamos, ahí quedará temporalmente. Supongamos que requerimos el hierro, entonces este hierro directamente puede pasar a través de la ferroportina en la porción basal del enterocito hacia el torrente sanguíneo. Pero lógicamente, antes de pasar al torrente sanguíneo, vuelvo a reiterar, si estuviera libre, se oxida, no nos sirve. Entonces tiene que volver a unirse a otro tipo de proteína que le permita llegar a la sangre y a su vez transportarlo dentro de la sangre, porque sangre sabemos que tiene dos componentes, células y plasma, y el plasma no es otra cosa que agua. Y además hay abundante oxígeno, sobre todo en la circulación arterial, por lo que fácilmente se oxidaría. Entonces, para que no ocurra eso, de hecho, valga la mención y aclaración, el hierro ferroso se oxida, se vuelve a ser férrico, y solo de manera férrica se puede acoplar a la transferrina. No significa que no haya acoplamiento entre el hierro ferroso y la transferrina, pero su tipo de unión es más lábil, por lo que es más fácil que se suelte. Entonces tiene que volver a ser férrico el hierro para unirse y acoplarse a la transferrina y de esa manera poder ser transportado a los diferentes tejidos que hace un momento ya hemos vuelto a mencionar. Otra manera, pero que lo encontramos en otro tipo de células para internalizar y utilizar en todo caso el hierro, es a través de un endosoma. Lo que hace una célula, como por ejemplo el eritroblasto, o lo va a hacer también un macrófago, pero en el macrófago ya no le vamos a llamar endosoma, sino le llamamos el fagosoma. Entonces, en el eritroblasto, ¿qué ocurre? La transferina con el hierro se forma un complejo, y este complejo llega hasta la superficie celular del eritroblasto, donde tenemos el receptor para la transferina. Pero es un receptor que también requiere un pequeño detalle o carácter que decíamos ayer. Se requiere que esté la transferina acoplada con dos hierros férricos, y a esa transferina la llamamos la holotransferina, es decir, que los dos sitios que tiene específicos para acoplamiento de hierro férrico de la transferina estén ocupados. De otro modo, es más difícil que se pueda internalizar y generar el endosoma. Dicho de otra manera, que si no se ha formado el complejo, es decir, no hay hierro con la transferina, por lo tanto, el acoplamiento entre el receptor y transferina no va a ocurrir, porque sería innecesario. Porque lo lógico que ocurra es que se internalice todo el complejo receptor, transferina y hierro para generar el endosoma. ¿Por qué? Porque el objetivo sería liberar el hierro, y al liberar el hierro, sale el hierro por la ferroportina, puede ser, o por el transportador metálico diatómico, y luego está en el citoplasma. ¿Para qué? Para que este hierro ferroso se acople al sistema de formación de la hemoglobina, porque este es un eritroblasto que está formando, más bien, que está madurando para ser un eritrocito totalmente maduro, ya funcional. Entonces, este es otro esquema similar al anterior de qué es lo que ocurre cuando la transferrina llega a un tejido, sobre todo del tipo de los glóbulos rojos, a nivel de la médula ósea roja. Entonces tenemos el receptor del complejo transferrina y hierro transferina, o dicho de otro modo, la holotransferina, que
por favor entiendan el término. Ayer ya lo había explicado, pero lo reitero. Holotransferrina, cuando la transferrina está con dos hierros férricos ya unidos. Luego tenemos la transferrina monoférrica, es aquella transferrina que solamente tiene un acoplamiento de hierro. O la transferrina, la apotransferrina, que es aquella transferrina que no tiene ningún hierro acoplado. Entonces, en este caso, la transferrina diférrica u holotransferrina se acopla al receptor, tenemos dos sitios de acoplamiento, y luego se genera el endosoma como tal. Hay un detalle que ayer lo hemos aclarado. Fíjense, este endosoma tiene complejos proteicos de tipo canal que permiten el paso de hidrogeniones. ¿Con qué objetivo? En el medio extracelular y en el mismo citoplasma, el pH es relativamente alcalino. 7.4, 7.3. Pero para que se desacople el hierro, para que se libere el hierro, necesitamos un pH alrededor de 5.5, es decir, un pH ácido. Si no ocurre este mecanismo, vuelvo a insistir lo que ya he mencionado un par de veces, este hierro no podría ser utilizado y teóricamente no nos serviría. Si estamos hablando que esto está ocurriendo en un eritroblasto, por lo tanto este eritroblasto no formaría cabalmente sus complejos de hemoglobina, los grupos hemo, ¿ya? Y por lo tanto este eritroblasto, cuando ya sea teóricamente maduro, no lograría generar un transporte adecuado de oxígeno, porque ese es el objetivo final, que el acoplamiento del hierro dentro de la molécula de la hemoglobina permita el transporte de oxígeno y a la vez de dióxido de carbono. Entonces, esto es lo que ocurre en otro tejido, en otra célula, que son parte del sistema retículo endotelial, los macrófagos. Pasa algo similar a lo anterior, pero en este caso se forma, hemos dicho, un fagosoma. ¿Qué está ocurriendo? Cuando un eritrocito ya muere, es un eritrocito ya que ha cumplido su ciclo vital 120 días en promedio, se internaliza a todo el eritrocito, o sea, lo fagocita, que es el término apropiado y adecuado, y convierte este fagosoma, ¿ya?, en un sistema de degradación celular donde el eritrocito se va a descomponer, todos sus elementos estructurales, sean fosfolípidos, proteínas, hidratos de carbono y demás componentes, tanto pericelulares como intracelulares, se van a ir degradando. Y sabemos bien que la estructura del glóbulo rojo tiene una alta cantidad de hemoglobina dentro. Entonces, al romperse la membrana celular del eritrocito, se va a liberar la hemoglobina. Por la enzima correspondiente se procede a un mecanismo de oxidación de la hemoglobina para que se libere el grupo hemo. Una vez liberado el grupo hemo, lógicamente aparece la enzima de oxidación también del grupo hemo para liberar el hierro ferroso. Este hierro ferroso puede ser liberado al citosol del macrófago a través del transportador de metales diatómico y queda en el citoplasma del macrófago, pero luego tiene que ser liberado hacia el torrente sanguíneo. Entonces usa otro transportador que sería la ferroportina, y una vez que está en el plasma, ya hemos aclarado esto hace un instante, no puede estar suelto, se tiene que acoplar otra vez a una nueva proteína transportadora y lo hace una vez que está oxidado. Ya. Es decir, el hierro ferroso tiene que volver a ser hierro férrico, se une a la transferrina a través de dos enzimas. No se olviden, hay dos enzimas para convertir el hierro ferroso en férrico. Uno es la ceruloplasmina y el otro es, hace un rato porque ya lo dije, la efesina. Aquí está, la efesina. Esos dos pueden transformar el hierro ferroso en hierro férrico, y una vez que el hierro férrico
ya está formado, pues se acoplará a la transferrina y se puede transportar como ya hemos indicado. ¿Qué es lo que pasa en este caso en un eritroblasto, sobre todo, que está formando hemoglobina? Lógicamente se tiene que acoplar el ion ferroso a la estructura del complejo del grupo hemo. Acontece una serie de procesos bioquímicos, lógicamente intracelulares, hasta que llega el momento en el que la ferroquitalasa, dentro de la protoporfirina de tipo 9, incluye el fierro o hierro ferroso más bien, para que sea parte de la estructura de la hemoglobina. Entonces, es un proceso bioquímico que de seguro ya lo conocen, cómo se forma la hemoglobina en un nuevo eritrocito que está en desarrollo, en maduración, para que lógicamente después sea liberado hacia el torrente sanguíneo y cumpla la función que corresponde, que va a ser transportar los gases de importancia. Esto no lo hemos mencionado ayer, después de este pequeño breve repaso o resumen. Tenemos que mencionar, de hecho ayer les dije, los que estuvieron, no hay un sistema de regulación tan específico para mantener los valores de hierro en un nivel adecuado. ¿Ya? De hecho, podemos estar perdiendo en un día una cantidad considerable y no hay una alerta como tal que nos indique que se está perdiendo hierro. De hecho, como simple dato curioso, se van a topar en algún momento de su vida profesional, probablemente, por lo que ocurre, con casos con pacientes en los que su anemia es tan grave, o sea, la cantidad de hemoglobina es tan baja, pero el tiempo de evolución es también muy prolongado, es crónico. Me ha tocado, les comento, un joven como ustedes, menor incluso, 17, 18 años tenía el joven, que tenía una anemia con una hemoglobina de 5 miligramos de decilitro, muy bajo, pero que ya tenía un tiempo de evolución muy prolongado. Lógicamente, la familia y el mismo joven refería no puede estar mucho tiempo activo porque lógicamente no puede transportar su oxígeno de manera adecuada y por ende todos sus procesos metabólicos se han visto alterados, sobre todo neurológicos y musculares, por lo que se notaba el defecto como tal, pero vean ustedes a qué grado puede llegar una persona por el descuido y a veces por factores socioeconómicos y demás. Entonces no hay un sistema de alerta que te diga, ya pues consume más hierro. Lógicamente la clínica está ahí, porque vamos a ver ahora mismo qué es lo que deberíamos encontrar en un paciente que tiene anemia o tal vez alguna otra alteración en la formación de los eritrocitos. Pero sin embargo, existe un sistema más bien contrario, voy a decir, de regulación del hierro. Cuando el hierro ya está en exceso. No hay una alarma, no hay una alerta que nos diga cuando ya está muy bajo o empezando a bajar, pero sí hay una alerta que nos diga que el hierro ya está muy alto. Y eso se debe a dos factores que de una vez lo menciono, es al depósito de hierro, es decir, hierro unido a la ferritina, y también a la saturación del hierro en relación a su transportador en el plasma, a la transferrina. Entonces, esto ya sería un poco reiterativo, cómo se absorbe el hierro ferroso y el hierro férrico. El hierro ferroso tiene que convertirse en férrico para que se acople y para que se una a la transferrina, y con la transferrina se dirige a diferentes tejidos. Cuando ya hemos excedido, porque lo que nos dice la teoría, el porcentaje de acoplamiento de hierro a la transferrina no debería superar el 50%.
Entonces, cuando ya está superando el 50% y lógicamente los depósitos de hierro también de almacén ya son altos, ahí es cuando recién aparece un sistema de regulación que se activa, en este caso en el hígado, porque no olviden que este es también el órgano, uno de los órganos principales de depósito que tenemos para el hierro. Ahí tenemos muchas células del sistema retículo endotelial, los macrófagos, las células de Kupffer. Entonces, ellos son los que dan la alerta y dicen, ya hay mucho hierro que estamos almacenando, porque se almacena propiamente en el sistema retículo endotelial, en los macrófagos. Entonces, ellos son los que dan la alarma y dicen, hay mucho hierro que está llegando aquí al hígado a manera de depósito, por un lado. Entonces empiezan a estimular la liberación de esta hormona que se conoce como la epsilina, y la epsilina sale como cualquier otra hormona a la circulación, al torrente sanguíneo, y a través de esta viaja a dos sitios, uno al enterocito, otro a todas las células del sistema retículo endotelial, habitualmente en el vaso donde también perecen los eritrocitos. ¿Y cuál es el objetivo? Bloquear o anular a los transportadores que permiten la liberación de hierro hacia la sangre. Es decir, bloquean a la proteína ferroportina, bloquean también a la efesina para que no se convierta el hierro ferroso en férrico, y al no haber entonces este sistema de transporte más bien, el hierro no puede salir de la célula enterocítica. Esta célula enterocítica y este macrófago, no olviden, tienen un tiempo de vida que no supera las 2 semanas, muy corto. Entonces, como este enterocito que tenía hierro de almacén temporal y este macrófago que tenía hierro de almacén también un poco más prolongado, como no han liberado ese hierro y su tiempo de vida son no más de 2 semanas, perece el enterocito y este enterocito se va con el tubo digestivo bajo, o sea, es parte de la formación de la materia fecal, los enterocitos, porque hay desprendimiento epitelial. En cambio, este otro macrófago va a perecer y al perecer también va a liberar todos los componentes. Y el perecer puede hacerlo o bien en el hígado o bien en el vaso, y lógicamente de ahí no olviden que también se puede derivar todos esos componentes hacia el hígado a través de la circulación porta, y con este después hacia la bilis para poder eliminar una cantidad considerable de otros elementos, entre ellos el hierro excelente, ¿ya? También por vía digestiva baja. Entonces, esa es la manera en la que se puede limitar que ya el hierro no vaya ingresando y no sea liberado hacia el torrente sanguíneo. Entonces, a manera de resumen, para ir concluyendo con este tema, porque vamos a ver otro, hemos visto el hierro viene de 2 fuentes, para resumir y para terminar. Fuente animal, fuente vegetal, sobre todo. Son 2 tipos de hierro, el ferroso y el férrico. El que necesitamos sí o sí es el ferroso, pero como se han dado cuenta, el férrico no es teóricamente funcional, no es útil, pero se lo requiere por lo menos para el transporte, porque si no está en carácter férrico, el hierro no se acopla a la transferrina y no se transporta. Entonces se absorbe mediante 2 sistemas, uno enzimático y otro transportador. El citocromo duodenal de tipo B transforma el hierro férrico en ferroso. ¿Para qué? Para facilitar su absorción. El hierro ingresa e inmediatamente se une a la ferritina para almacenamiento temporal. Si se requiere el hierro, se va a liberar el mismo a través de la ferroportina o
del transportador de metales correspondientes del tipo 1. Se libera el hierro ferroso, pero en el plasma o en el intersticio no puede quedar libre, tiene que volverse a formar de hierro ferroso a hierro férrico para convertirse, o más bien para acoplarse a la transferrina. Con la transferrina se puede transportar a cualquier otro tejido, como al hepatocito para almacén, a los macrófagos o a las células eritroblásticas en la médula ósea roja para la formación de nuevos glóbulos rojos y en el otro caso para el depósito correspondiente. Entonces ese es el sistema que tiene el hierro y la manera en que trabaja el organismo para poder regular su concentración. Ocurre un detalle para cerrar el capítulo que no podemos dejarlo pasar. ¿Qué cambios acontecen? Hay un término muy apropiado que lo van a... De hecho, desde ya tienen que entenderlo bien, que los hematólogos llaman la cinética del hierro. ¿Qué es la cinética del hierro? Todo lo que acabamos de resumir. Todo lo que pasa justamente con el hierro, desde su ingestión, su absorción y su distribución. Y además su acoplamiento a los diferentes componentes estructurales como la hemoglobina, mioglobina y otros. Pero ¿qué pasa si existe una patología en la persona con la cinética del hierro? Entonces tenemos en este esquema la relación entre el mecanismo de inflamación y el hierro, porque gran parte de los procesos patológicos generan inflamación. La inflamación, que puede ser respiratoria, que puede ser a nivel de otro tejido, puede generar hipoxia. La inflamación puede generar la producción de factores intercelulares proinflamatorios, como la interleucina 6. Entonces, en ambos casos, al producir interleucina 6 o a generar hipoxia, se altera la cinética del hierro, sobre todo con el factor proinflamatorio interleucina 6. Porque la interleucina 6 tiene su receptor correspondiente, la hipoxia desencadena y despierta la producción de eritropoyetina para que acontezcan diferentes señales intracelulares, esto a nivel tanto de los enterocitos, a nivel de los hepatocitos, a nivel de las células del sistema retículo endotelial y a nivel de las células proeritroblásticas en maduración. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estimular la producción de epsilina a través de las señalizaciones MAR, señalización de MAR, señalización JAD-STAT, estimular la producción de epsilina, esto en el hígado sobre todo, y la epsilina lógicamente reduce la absorción y la liberación de hierro, como hace un rato hemos dicho. En pocas palabras, un paciente con inflamación crónica, con alguna alteración infecciosa, indistintamente del tejido, puede estimular este proceso. Y al estimular este proceso, ustedes se van a topar con lo que se conoce clínicamente con la anemia de los trastornos inflamatorios. Y con mayor razón si es de tipo crónico, enfermedades de larga evolución. Dicho de otro modo, pacientes que sufren inflamación o algún otro proceso patológico que genere interleucina 6 o interleucina 1 o que genere hipoxia, estimula la epsilina, no se absorbe, no se libera el hierro y por lo tanto ese paciente es propenso,
no es que quiere, no es que tenga una mala nutrición, se le está bloqueando su sistema de absorción y de liberación de hierro. Por lo tanto, ese paciente es propenso a llegar a sufrir anemia. Gradualmente, no va a ser rápido, no es de un día para el otro, porque no olviden que tenemos depósitos de hierro. Pero si no hacemos un tratamiento, si no hacemos un diagnóstico adecuado, lógicamente esto puede evolucionar rápidamente y generar una anemia leve, moderada y llegar a la severa, como les comentaba. Entonces, hay que considerar aquello en relación a la cinética del hierro. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Le conocen la imagen? Sí. Qué bueno, desde hace muchos años. Son los glóbulos rojos, lógicamente por ahí está metido el hierro, transportando el oxígeno y el dióxido de carbono, respectivamente. ¿Alguna pregunta sobre esta temática? No hemos concluido, jóvenes, por favor, vamos a empezar un nuevo tema, que es hemograma. Todavía no nos queda mucho. A ver, rapidito. ¿Qué es fisiología sanguínea en relación al hemograma? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos este nuevo capítulo. ¿Qué es el hemograma? Es una prueba laboratorial médica muy habitual, o sea, de uso muy frecuente y continuo, que nos ayuda a determinar sobre todo la cantidad, es decir, un recuento celular en relación a los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otros componentes de la sangre, pero que a su vez nos ayudan a sí mismo a generar criterios y datos clínicos de si una persona tiene o no alguna disregulación en cuanto a estos criterios se refiere. Es decir, no solamente lo dejemos al hemograma como una prueba más, tenemos que darle siempre un enfoque funcional y clínico. Entonces, la parte funcional es entender, cuando ya conocemos el hemograma, cómo se están manejando los sistemas de regulación, por ejemplo, para la formación o eliminación de glóbulos rojos, para la formación o eliminación, sobre todo hablando en cantidad, en número, de los glóbulos blancos y sus diferentes variantes. Entonces tenemos que ver que si el valor de los glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas es adecuado, o la cantidad de hemoglobina, entre otros componentes también del plasma, están adecuados, nos indicará de un modo directo e indirecto que los sistemas de regulación para esos elementos son adecuados en el paciente. Pero lógicamente, si vemos alguna alteración para arriba o para abajo, tendremos que entender que puede estar aconteciendo algún evento patológico, ¿verdad?, sobre todo de cambio o carácter numérico, como en la anemia, en la eritrocitosis, o con procesos infecciosos, sean parasitarios, bacterianos, virales, fúngicos u otros. Entonces, el hemograma es una herramienta más que útil para el médico y, reitero, es de uso y de solicitud cotidiana. A todo paciente le pedimos un hemograma mínimamente, ¿ya?, en cada intervención médica, sobre todo si es de carácter realmente de internación. ¿Qué necesitamos para poder entender y conocer el hemograma? Lógicamente, una muestra de sangre. Y la muestra de sangre, de preferencia, la realizamos en el sistema circulatorio superficial periférico de tipo venoso. ¿Por qué venoso? Porque es de fácil acceso, simplemente. No va a alterar en números, no va a alterar en cantidad ni en forma, si lo tomáramos en carácter arterial, es decir, del sistema arterial. No cambia, salvo algunos otros componentes que no vamos a hablar hoy, como la oxigenación o la concentración de dióxido de carbono. Pero lo que queremos con el hemograma sobre todo es valorar el recuento celular, cantidad de glóbulos rojos, leucocitos y otros. Entonces, lo que tienen que hacer, que seguro algunos ya lo han hecho tal vez ayer, o los que hoy van a hacer la práctica,
es buscar una vena superficial. Habitualmente lo hacemos en la extremidad superior, a nivel del pliegue del codo, donde tenemos una gran formación conocida como la N venosa, como se ve ahí. Se requiere lógicamente mucho cuidado, práctica y entrenamiento. Hay que tener también medidas de bioseguridad, hay que saber manipular el material, el instrumental, y poder obtener la muestra respectiva. 5 o 10 mililitros son suficientes para la prueba de hemograma. Repito, el que se tome de carácter venoso no altera sobre todo la cantidad. Dentro del recuento celular, dentro del hemograma, está hacer propiamente el mecanismo o procedimiento de recuento, que ustedes lo están haciendo de seguro ya los del grupo de lunes, y lo van a hacer los del grupo de hoy y subsiguientes días. ¿Qué hay que hacer? Una vez que se toma la muestra, tiene que estar anticoagulada, y se usan unos materiales, no me malentiendan la frase o el término, un poco antiguos. Hoy por hoy hay otros sistemas de recuento celular mucho más rápidos, ¿no? Pero ustedes van a hacerlo en práctica, o ya lo han hecho, con la cámara de Neubauer y con las pipetas justamente correspondientes para el recuento celular. ¿Qué hay que hacer? De la muestra de sangre que hemos obtenido, anticoagulada, se obtiene una mínima cantidad, ¿ya?, en microlitros. Con la respectiva pipeta se hace la toma de la muestra, se vacía, bueno, hay un proceso que hay que seguir, se vacía en la cámara de Neubauer y directamente se hace la observación en microscopía. ¿Qué es lo que van a buscar en microscopía? Esto van a ver. Así se ve la cámara de Neubauer, como un diagrama en forma de cruz, pero de una gran cantidad de pequeños cuadrados y otros cuadrados más grandes en las esquinas. En la parte central es donde se hace el recuento de glóbulos rojos, y en la parte de las esquinas, parte periférica, se hace el recuento de los glóbulos blancos. Entonces, con el microscopio hay que ir enfocando la parte central de la cuadrícula menuda, pequeña, y es lo que van a encontrar, una gran cantidad de glóbulos rojos dispersos. ¿Qué hay que hacer? En cada cuadradito, si es que logran ver la imagen, hay que ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro cuadradito. 12. Otro cuadradito. Y así podemos llegar, por lo menos, a valorar 5, algunos autores dicen 10 pequeños cuadraditos, y luego multiplicarlo por 50. Perdón, por 10.000. Por 10.000. Para glóbulos rojos. Entonces, esa es una manera de hacer el recuento celular, y nos va a dar una cantidad X. Nos va a dar una cantidad X. En cambio, para los glóbulos blancos, los cuadrados son más grandes, porque el número de glóbulos blancos, lógicamente, es mucho menor en relación a los glóbulos rojos. Se sigue la misma técnica, similar, se usa otros compuestos para poder separar los glóbulos blancos de los rojos, y luego se van a topar con esta imagen, bastante similar a la anterior, solo que con un número de células más reducido. Se hace lo mismo, en cada cuadrado se hace el recuento, solamente van a encontrar 2, 3, 5, etc. Y luego lo multiplicamos por 50. Y eso nos va a dar el valor total de la cantidad de glóbulos blancos por milímetro cúbico, asimismo para los glóbulos rojos por milímetro cúbico. Lo que también están haciendo esta semana es el hematocrito. El hematocrito, como prueba médica y como procedimiento, representa un mecanismo de separación entre los dos grandes componentes de la sangre, que son plasma y elementos formes, ¿ya? Entonces, se puede hacer en un tubo de ensayo, pero habitualmente en laboratorio lo hacemos en pequeños microtubos de capilaridad. Indistinto. Se puede hacer en la misma muestra de sangre en el tubo de ensayo, se hace el procedimiento de centrifugación, ¿ya?,
tienen que ser lógicamente también anticoagulados. Se hace el procedimiento de centrifugación y lo único que se hace es después medir. Se mide con una regla la longitud entre el plasma y el fondo del tubo, digamos unos 7 centímetros. Y hacemos una relación porcentual. Plasma, que es lo que queda arriba, de esos 7 centímetros, ¿cuánto en porcentajes representa? Y lo de abajo, elementos formes, le hacemos la relación porcentual y denotamos o anotamos cuánto en porcentaje representa. Repito, esto se hace mejor en pequeños tubos de capilaridad y luego existe un disco para medir cuánto es el porcentaje directo del hematocrito. Y el objetivo final también de nuestra dinámica, de la práctica y de la temática que vamos a ir viendo hoy es encontrarnos y entender, sobre todo, no la morfología, sino la funcionalidad de los elementos celulares que tenemos en la sangre, sobre todo, pero también los elementos químicos que están disueltos en plasma. Entonces, ustedes van a lograr ver, de hecho ya lo conocen cuando han estado en histología, han ido reconociendo todos los elementos formes que son parte de la composición de la sangre. Los glóbulos rojos, que son muy típicos, las plaquetas, que son bastante pequeñas, las líneas celulares monocíticas, linfocíticas, basófilos, eosinófilos y los neutrófilos, que cada uno tiene su carácter y funcionalidad correspondiente que iremos entendiendo en los días subsecuentes. Por lo menos permítanme con esta diapositiva, con 2 diapositivas, esta es la siguiente, hacer un pantallazo de lo que viene a ser un hemograma. Pero primero permítanme aclarar lo siguiente. Estos datos que vamos a revisar no son datos referenciales para nuestro medio, son datos para la costa, es decir, sirven para ciudades como Santa Cruz, Trinidad, Pando, incluso Cochabamba, etcétera, etcétera, pero no para el occidente, porque en el occidente, La Paz, Oruro, Potosí, sabemos que nosotros vivimos a gran altitud y estos parámetros son diferentes. Tenemos los parámetros diferentes de altitud, pero primero vamos a analizar esto. Entonces, un hemograma nos permite hacer una valoración general del estado, asimismo reiterando, general del paciente, de la persona. ¿Cuánto de sangre debería tener un paciente o una persona habitualmente? El volumen de sangre está entre 80 y 85 mililitros por cada kilogramo de peso. Por ejemplo, usted joven, más o menos, ¿cuánto pesa? Supongamos que tiene 50 exactamente, como nos indica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un cálculo rápido. 50 por 80. Entonces, si multiplicamos, nos da un total que este paciente con 50 kilogramos de peso debería tener alrededor de 4.000 mililitros de volumen de sangre. Ya. Entonces, es un parámetro que es estándar. ¿Cuál es la osmolaridad de la sangre? Los autores en general dicen entre 285 a 295 miliosmoles. ¿Qué es la osmolaridad? Ustedes se preguntarán. Es la cantidad de osmolitos que están disueltos en el plasma. ¿Qué son los osmolitos? Son aquellos compuestos capaces de desencadenar ósmosis. ¿Como cuáles? ¿Qué es un osmolito? Fuerte. Sodio, potasio. Claro. Está la glucosa, está la urea y están las proteínas, sobre todo. No significa que los otros componentes de la sangre no generan ósmosis, no generan y son parte de la fuerza osmótica, pero su fuerza osmótica es mínima, por lo que no se los considera muchas veces. Entonces, a los que más consideramos, ténganlo siempre en mente, por favor, son al sodio, la glucosa en segundo lugar, son los más osmóticos. Luego vendría el potasio junto con el calcio. Después están las proteínas.
¿ya? Y la urea, o en su defecto, el nitrógeno ureico sérico. Hay otros compuestos mucho más osmóticos, pero esos no son habituales del organismo humano, no están siempre dispersos o disueltos en sangre. El pH sanguíneo, solo para aclarar, la osmolaridad de la sangre permite mantener un volumen de agua en el LIC y otro volumen de agua en el LEC, pero tiene que ser relativamente igual, porque si no habría movimiento, por eso se llaman osmolitos, habría movimiento osmótico. El pH de la sangre también es un estándar, aunque en otra cátedra les darán otros parámetros, pero no están lejos de lo que estamos viendo ahora. Lo legal es de 7.35 a 7.45, el pH de sangre. O sea que tenemos una sangre alcalinizada, o relativamente alcalina, por si acaso. No por nada, y valga la mención, en algún momento, por ejemplo, ustedes, todos hemos vivido la temporada de COVID, nos decían, consumamos más alimentos alcalinos, porque lo que hacía el virus es generar un medio ácido. Entonces, al contrarrestar esa acidez, de hecho estaríamos perjudicando la actividad funcional o metabólica de ese virus, ¿ya? O de cualquier otro patógeno. Es beneficioso la alcalinidad, no solamente por ese dato. Hay una cantidad de enzimas que podemos encontrar en la sangre, como la creatinfosfoquinasa, la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa ácida. Eso lo dejamos para luego. Tenemos otros componentes o caracteres magnéticos en la sangre. El hematocrito, ¿cuánto es? Repito, estos son datos que se aplican mejor para personas o poblaciones que viven cerca de la costa o a mediana altitud, no a gran altitud como nosotros. Entonces se dice que el hematocrito para las mujeres, ya que viven cerca de la costa, está entre 36 y 46%. Reiterando rapidito que el hematocrito es esto, la relación entre plasma y elementos polis, nada más. ¿Cuánto hay? Y es un buen parámetro, de una vez la menciono, es un buen parámetro para entender si una persona está con probablemente un proceso patológico del recuento celular, es decir, anemia. Porque si está por debajo de 36, ya podemos suponer, no vamos a tengan en cuenta ese detalle. Solo con hematocrito no se diagnostica anemia. A veces, valga la mención, los familiares que no conocen de procesos médicos van a cualquier centro de atención porque hay una campaña, porque se toparon en una feria y te dicen vamos a ver cómo está tu sangre, si tienes o no anemia, te dicen. Te hacen una prueba cualquiera y te dicen, tu hematocrito está bajo, tienes anemia. No lo confundan. Es un parámetro, pero no es específico. No es específico para la anemia como tal. Sí o sí hay que hacer el recuento celular de glóbulos rojos y también valorar la concentración de hemoglobina en plasma. Sí o sí. Por lo menos 2 de estos 3 parámetros hay que valorar para realmente definir anemia. Porque no olviden, perdón que vuelva rapidito, el volumen de plasma podría aumentar. Eso se puede hacer. Puede ocurrir tanto de manera fisiológica como de carácter patológico. Y solo por el hecho de que aumente la cantidad de plasma no significa que la cantidad de glóbulos rojos es mínima. Tiene su cantidad respectiva, por si acaso. Solo esa aclaración. Entonces nos dice este autor que para mujeres está entre 36 y 46%, para varones entre 41 y 53%. La hemoglobina, ¿cuánto debería estar? Otro parámetro muy importante para valorar anemia para los pacientes de la costa, mujeres de 12 a 16 y varones de 13.5 a 17.5. De hecho, nosotros no estamos muy lejos. La hemoglobina en nuestro medio, en varones, llega hasta 18 realmente. Alguna vez tenemos población que llega hasta 19, normalmente. Y de las mujeres tampoco está alejado, está en ese rango, entre 14 y 16.
El recuento de eritrocitos, esto que nos es muy importante para nosotros, sobre todo aquí en altitud, 4.5 a 5.9 millones por cada milímetro cúbico de sangre, por cada milímetro cúbico. No estamos muy alejados, pero la cantidad de glóbulos rojos en nuestro medio sí es un poco más. Va desde 5.5 hasta 6.5 inclusive. Recuento de leucocitos, esto sí es casi un estándar, tanto en la China como aquí en la ciudad de La Paz o en cualquier otro departamento. Esto sí es casi un estándar, de 4.500 a 11.000. Hay otros autores que van a ver que dicen solamente de 5.000 a 10.000, para tenerlo más exacto, digamos. Hay otra cantidad de compuestos que hay en la sangre, sobre todo en el plasma, que no vamos a entrar en mucho detalle. Con esta parte, por favor, permítanme concluir por hoy. De manera general, ¿qué es lo que valoramos también en un hemograma? Los glóbulos rojos o eritrocitos, hematíes, en su descripción general, ¿cómo los vemos? En su cantidad y en su función. Lógicamente sabemos que los glóbulos rojos tienen forma de un disco bicóncavo. ¿Cuál cree que es el objetivo, señorita, de que un glóbulo rojo sea de esta forma, como un disco? Para poder cargar, la imagen anterior que veíamos, ¿no? de esa caricatura, o sea, si se tiene dos superficies cóncavas, ampliamos la superficie donde se pueda acoplar mayor cantidad de oxígeno. Esa es la funcionalidad. Tienen una vida media de entre 100 a 200 días con un promedio de 120 que ya conocen. Los leucocitos se dividen en dos tipos de grupos, ¿ya? Los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esto se debe simplemente a qué se debe. Esto lo han debido ver en histología. ¿Por qué? Es simplemente a la tinción. ¿Ya? Unos se tiñen mejor con compuestos ácidos, por eso se llaman los eosinófilos, porque la eosina que se utiliza como tinción es ácida. Entonces esta célula atrae mejor este compuesto ácido, por lo tanto es acidófilo, y de hecho le llamamos por el nombre de la tinción, eosinófilo. En cambio el otro, ¿ya? Que sería el basófilo, se tiñe mejor, son compuestos básicos, y a diferencia de los neutrófilos, ni ácido ni básico, es un intermedio, los neutrófilos. Los agranulocitos, como los monocitos, los linfocitos, tienen otra función específica. Los neutrófilos son células nucleadas entre 2 a 5 lóbulos, ya con gran cantidad de gránulos, por algo se llaman granulocitos. Tienen una relación porcentual del 54 al 62% de toda la cantidad de leucocitos. Es decir, en un recuento de leucocitos siempre vamos a encontrar una mayor cantidad de neutrófilos. ¿Ya? Es decir, dicho de otra manera, de cada 100 leucocitos que encontremos en la prueba que van a hacer esta semana, que están haciendo, de cada 100 leucocitos, 5 o 6 son neutrófilos. ¿Ya? O al revés, me corrijo, 50 o 60 son neutrófilos, porque si fueran 10 diríamos 5 o 6. Los eosinófilos son también nucleados bilobulados, también tienen gránulos, ¿ya? Y los gránulos contienen gran cantidad de enzimas que disuelven componentes estructurales de algunos patógenos como parásitos, ¿ya? Pero también responden los eosinófilos de manera general en procesos inflamatorios de tipo alérgicos, en respuestas alérgicas como en la urticaria. En cambio, los basófilos también tienen núcleos lobulados, ¿ya? También poseen gránulos, pero su recuento está por debajo del 1%, a diferencia de los eosinófilos que tienen por lo menos entre 1 al 3% del recuento. Los basófilos son mucho más, son menores en cantidad. ¿Cuál es la función general de los basófilos? Liberan un anticoagulante, como la heparina,
que ayuda lógicamente a mantener disuelta la sangre como tal. De los agranulocitos tenemos los monocitos, que son las células de mayor tamaño, son los más grandes, ¿ya? Representan entre el 3 y el 9% de la cantidad de leucocitos. Participan en la actividad fagocítica, pero con el siguiente detalle. Los monocitos, hay una teoría que está vigente, se dice que se fusionan entre sí. ¿Qué resulta de la fusión de los monocitos? Lo dejo como pregunta. Los macrófagos, ¿ya? Entonces, los macrófagos, por teoría, no son otra cosa que la fusión, la unión de varios monocitos, y por ello, asimismo, tienen esa actividad fagocítica. Y luego tenemos los linfocitos. Los linfocitos son células también de un tamaño mayor, con una relación porcentual de 25 a 33% de células, y participan dentro de la respuesta inmune en general, que lo vamos a ir viendo la siguiente semana en realidad. Por último, como elementos formes, aunque estos últimos no los consideramos por si acaso células, de hecho no son células las plaquetas o trombocitos. ¿Qué es lo que realmente representan las plaquetas? Sí saben. Estos trombocitos. Son segmentos celulares. Son segmentos celulares, no de los trombocitos. Vienen y derivan de una célula mucho más grande incluso que los macrófagos, que se llaman los megacariocitos. Pues los megacariocitos desprenden parte de su citoplasma, de su citosol, y generan las plaquetas. Por eso dice, son fragmentos citoplasmáticos. Tienen que estar en una cantidad de 130.000 a 400.000 por milímetro cúbico, y estos participan en el proceso de la coagulación, que lo vamos a ver mañana. Y bueno, con estos parámetros generales de lo que deberíamos valorar en un hemograma, concluimos por hoy con esta temática. Si tienen alguna otra pregunta o duda al respecto, adelante. Doctor, en el caso del hematocrito, ¿por qué puede haber un alto nivel de plasma? No es frecuente, pero obviamente ocurriría en un estado de sobrehidratación. Que la persona tenga una manía de tomar agua todo el tiempo, eso sobrehidrata a la persona. Y no olviden que la absorción del agua está facilitada e mediada sobre todo por electrolitos como el sodio, y al llegar al plasma no se queda ahí, se va a ir distribuyendo en todos los compartimientos, tanto en el LIC como en el LEC, en el intersticio como en el mismo plasma. Pero cuando hice ese comentario, más me voy al enfoque patológico. Hay pacientes, hay patologías, por ejemplo, las más típicas, cardiópatas, nefrópatas y hepatópatas. En esos tres tipos de pacientes o patologías, suele ser que esa persona tristemente retiene mucho líquido. ¿Me dejo entender? Los pacientes cardiópatas terminan hinchados de pies, de manos y de hecho en casi todo el organismo. Los nefrópatas lo mismo, los hepatópatas de manera similar. Entonces la retención de agua, ¿qué va a generar? Que haya mayor plasma y un recuento celular aparentemente bajo. Pero no por eso vamos a decir que ese paciente realmente está con anemia. Porque tenemos que considerar primero su enfermedad de base, y segundo el recuento de glóbulos rojos más la concentración y cantidad de hemoglobina que tenga en plasma. ¿Ya? Con uno de los otros dos parámetros, es decir, el recuento celular de glóbulos rojos o concentración de hemoglobina en plasma, recién podemos definir así, este paciente realmente está bien. Pero si solamente es relación plasma y elementos formes, no es un parámetro certero. Pero tengan cuidado. ¿Alguna otra duda?